Vamos a revisar en detalle y con mayor profundidad de análisis los anuncios hechos hoy por la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, que ha ordenado a Israel que tome medidas necesarias para evitar que puedan cometerse actos de genocidio contra la población palestina en Gaza, al reconocer varias cosas. Primero, que tiene pertinencia en la solicitud y el caso que ha presentado Sudáfrica como Corte. Segundo, que Sudáfrica tiene atribuciones como miembro de la Convención en la condición erga omnes de efectivamente pedir estas medidas y que se estudie, se investigue a fondo lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Y por otro lado, lo importante son los anuncios de medidas que se deben tomar por parte de Israel, dado el plausible riesgo que para la Corte existe de estar vulnerando los principios o los compromisos de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Tomamos contacto a esta hora con Javier Ruiz, experto en Derecho Penal Internacional y cónsul de la Defensa de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo está? Muy buenos días para Latinoamérica, muy buenas tardes para usted, ¿o no, Javier? ¿Dónde se encuentra en estos momentos? En Países Bajos. Muy buenos días, Lucía, un gusto poder saludarla. Muchas gracias. Directamente ahí desde Países Bajos, La Haya, donde precisamente se ha pronunciado la Corte Internacional durante este mediodía, allá cuando van a ser las 2 de la tarde, ya precisamente allá en La Haya. ¿Cuáles son primero las consideraciones iniciales que usted quiere destacar respecto del pronunciamiento que ha hecho la Corte en palabras de la presidenta de los jueces, ¿no es cierto? Sí, básicamente los 6 puntos que ha leído la presidenta de la Corte Internacional de Justicia, la norteamericana Joan Donoghue, primero no ha dictado un cese de fuego total, eso es lo que mucha gente esperaba, pero bueno, algunos que conocemos un poco esto, sabíamos que no iba a ser posible, ya que Israel, si bien todo comienza, Israel está librando una guerra de carácter no convencional contra un grupo terrorista que es Hamas, ¿no? Si bien Israel inicialmente, como todo Estado soberano, tiene derecho a una legítima defensa en los términos del artículo 51 de la Carta de la ONU, esa legítima defensa, el mismo artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas dice que esa legítima defensa cesa en el mismo momento que interviene el Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad intervino ya por la última semana de octubre, lo cual ya en noviembre puede considerarse una ofensiva militar. Creo que tal cual lo ha percibido la Corte Internacional. Lo que ha hecho la Corte le ha dicho a Israel, en caso de ataques terroristas puedes defenderte, pero siempre y cuando puedas observar el derecho internacional humanitario, esto es, no solamente el derecho, el jus ad bellum, esto es, los convenios de Ginebra y todo el plexo normal de la protección de las víctimas en conflicto, sino también implica que dentro del derecho internacional humanitario existe el llamado jus in bello, o el derecho del Haya, que es el derecho que regula la conducción de las hostilidades respecto a los tipos de armas a utilizar. Israel puede defenderse, pero a la vez, una de las cosas que más destacó es Israel puede defenderse, pero tiene que presentar informes a la Corte Internacional, tal cual lo estableció en un único fallo, creo que es la segunda vez que lo veo en los fallos de la Corte, en el caso Gambia y Myanmar del 2020, ¿no? Del 2020. En segundo término, lo que observo es, bueno, obliga a Israel a tomar las medidas para impedir matar civiles en los términos del artículo 2 de la Convención del Genocidio, y a algo que era muy previsible, que era, porque ya lo dijo la Corte en el caso de Armenia contra Azerbaiyán en el mes de noviembre, otorgando medidas cautelares, que es levantar el bloqueo humanitario y hacer todo lo posible para, bueno, lo cual implica evitar el bloqueo de suministro de agua potable y electricidad, lo cual implica volver a la vida normal de los gazatíes, ¿no? De la población palestina. Por otra parte, lo que también la Corte pide es, le impone a Israel la obligación de no hacer, esto es, no castigar, es decir, castigar la incitación a cometer el genocidio, ¿no? Por todas las opiniones vertidas que menciona la
la presidenta cuando leyó la presidenta de la Corte, Joan Donoghue, menciona dichos vertidos por el ministro del Interior, dichos vertidos por el ministro de Defensa, y no sé si ha mencionado algunos dichos por el propio primer ministro. No, sí, ha mencionado dichos del presidente Herzog y no del primer ministro. Después lo que también llama la atención es que también pide impedir las acciones que lleven a Israel a la destrucción de pruebas y a asegurar la conservación de pruebas de los crímenes de guerra que pudieran llegar a ser cometidos en un conflicto armado. Esto lo dice el artículo 3 de la Convención de Genocidio. Y luego viene el tema de los reportes. Ahora bien, la primera gran lectura, hay un caso, la Corte Internacional de Justicia se ha dictado prima fase en el examen liminar de su competencia, ha aceptado y ha acogido el caso. La Corte Internacional de Justicia es competente respecto de la demanda incoada o impetrada por Sudáfrica. En segundo término, hemos escuchado lo que siempre escuchamos en las opiniones, en el dictado de medidas provisionales o de medidas cautelares, esto es, dos palabritas, la plausibilidad de la prueba y el perjuicio irreparable. La prueba plausible, los derechos plausibles, es decir, es un único momento donde la Corte evalúa hechos. La Corte evalúa hechos prima facie, según las primeras presentaciones, sin entrar a considerar el fondo de la cuestión. La plausibilidad se evalúa en términos de los derechos cuya protección se busca y las medidas que pide. A tales efectos, Sudáfrica había pedido 9 medidas y creo que han conseguido 6 o 7 y que no son precisamente las que había pedido Sudáfrica. Claro, en algún momento efectivamente... Irreparable, también. Claro, no solamente decir que en algún momento la propia jueza dice que vamos a tomar medidas ante el riesgo plausible de daño irreparable, pero que no necesariamente esas medidas tienen que ser las solicitadas, pueden ser otras, lo enfatiza. Exactamente, incluso le digo más, Lucía, yo pensaba y estaba convencido que es algo que todavía puede pasar y que va a suceder, cuando la Corte le impone a Israel la obligación de en un mes presentar informes, esos informes ¿a quién se les va a presentar? Bueno, yo creo que se impone, yo creo que la Corte iba a pedir al Consejo de Seguridad o a la Asamblea General que una fuerza multinacional de paz o una fuerza de establecimiento de la paz, no cabe hablar de mantenimiento de paz cuando no hay paz acá, pero cuando mencionaba, estamos profundamente preocupados por el entorno de los países de Medio Oriente y la situación bélica, yo creo que se impone, y yo creo que es lo que va a suceder, una fuerza de establecimiento de la paz con fines de vigilancia del límite, ¿no? De cuidar el límite y de proteger a la población gazatí, ¿no? Lo cual es el objetivo de la medida cautelar. Pero en resumidas cuentas, yo creo que es lo más importante. Hay caso y hay un detalle que me llamó muchísimo la atención, que dejó abierta la puerta para Israel para la cuestión de fondo. ¿Cuál es? Cuando menciona la cuestión de la disputa. Al principio, luego de declararse competente, creo que eran los segundos 20 minutos, la presidenta del tribunal lo que menciona es que tiene que haber una existencia de disputa. Sobre esto fue muy claro la presentación de Israel, la presentación de Sudáfrica, el profesor John Dugard, lo que hace es, la Corte Internacional de Justicia tiene que tener jurisdicción porque el artículo 9 de la Convención de Genocidio dice que para cualquier interpretación o aplicación, el resorte de aplicación es la Corte Internacional de Justicia. Bueno, lo que dice la presidenta le responde, si bien somos competentes, hay que ver la existencia de la disputa. Eso es un resorte que le deja a Israel, porque Israel, muy hábilmente, el profesor Malcolm Shaw, lo que hace es mencionar que no hay disputa. No podemos ir a la Corte Internacional porque no hay existencia de disputa, porque nosotros, los israelíes, nos defendemos de un grupo terrorista y no pudimos notificarlo. Bueno, lo que aclara la presidenta del tribunal es que Sudáfrica le ha enviado varias notas a Israel, las cuales fueron desechadas, bueno, con un lenguaje moralmente inaceptable, menciona, ¿no? Así que, pero la verdad, varias cosas, prima facie, o sea, hace 20 minutos terminó esto y ya tenemos varios insights para poder
para poder comentar, ¿no? Sí, efectivamente. Lo primero relevante y concreto, lo más concreto es que no se solicita un cese al fuego, que era algo que todos los expertos y expertas en derecho internacional y que han seguido los casos de la Corte señalaban que eso no iba a suceder. No es una intervención directa, lo que se esperaba para hoy, ¿no es cierto?, respecto del conflicto. Sí se anuncia que hay riesgo, como usted señalaba, plausible, y que por lo mismo es necesario establecer algunas medidas. Medidas que, entre otras, tienen que obligar a Israel, a su ejército, a no cometer ningún acto contrario a la convención, hacer todo lo posible para evitar daños mentales o físicos contra los gazatíes, en resumen. Castigar, esto es bien interesante porque aborda incluso los dichos de sus propios representantes de gobierno. Castigar cualquier incitación pública a cometer actos de genocidio contra los habitantes de Gaza. Adoptar medidas inmediatas y efectivas para garantizar los servicios básicos urgentes de los gazatíes. Ojo con esto también, ordena o exige a Israel que impida la destrucción de pruebas, garantice la conservación y finalmente, como usted señalaba, que presente un informe al tribunal, al propio tribunal parece, de las medidas que muestren cumplimiento de lo que ha señalado la Corte en un mes, en el plazo de un mes. En concreto, ¿de qué manera podría eso cambiar si es que de partida Israel toma efectivamente lo que dice la Corte? Dice, vamos a cumplir lo que la Corte nos ha señalado, porque también vamos a ver de qué manera responde el gobierno de Israel. Pero si fuera favorable el acogimiento, ¿no es cierto?, por parte del gobierno de Israel a lo que ha solicitado la Corte, ¿de qué manera y en cuánto tiempo debiera cambiar la situación que hoy se está viviendo en Gaza, por ejemplo? Eso es una pregunta más que interesante. En el único caso que yo he visto eso, y la presidenta del tribunal menciona el artículo 78 del Estatuto de la Corte, del reglamento de la Corte, ¿no? Está el Estatuto de la Corte Internacional y está el reglamento de la Corte Internacional. Yo creo que definitivamente va a tener que haber una fuerza de establecimiento de paz en el límite de Gaza o en Gaza o como tiene que ser, porque en el terreno de nosotros estamos hablando en el plano teórico. En el campo, en el aspecto práctico, ¿cómo van a ser los deberes de vigilancia de ONU? Recordemos que la Corte Internacional de Justicia es el órgano más importante de Naciones Unidas y ellos van a querer saber si efectivamente el reporte que le van a entregar va a ser efectivamente veraz. Entonces, lo que van a tener que es definitivamente una fuerza de paz con medidas de vigilancia o con medidas de protección para la población gazatí, como es el caso, el objeto de la medida provisional otorgada. Yo creo que definitivamente si no es el Consejo de Seguridad, la Asamblea General de la ONU lo tiene que proponer, pero de manera inmediata, porque en 30 días tiene que presentar el primer reporte. Ahora bien, me quería pronunciar sobre la cuestión del cese de fuego. Yo sobre eso le quiero mencionar lo siguiente. Si bien obliga a Israel a continuar defendiéndose, respetando el derecho internacional humanitario, como lo mencionamos al principio, yo quiero recordarles que esto es la Corte Internacional de Justicia, donde se litiga de Estado a Estado, pero también al margen está la Corte Penal Internacional, tiene abierto una investigación donde se busca la responsabilidad penal internacional individual. El problema es que si la Corte hoy estatuía un cese de fuego, de ese modo lo iba a comprometer a Estados Unidos, su aliado natural y su aliado eterno. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte Penal Internacional aplica en sus procedimientos la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales. Y para muchos casos muy parecidos a estos, se aplica lo que se llama la doctrina de la Joint Criminal Enterprise, esto es la empresa criminal conjunta, lo cual puede implicar que Israel y todos sus aliados o quienes les vendan armas o algo, caso de Estados Unidos, por ejemplo, puedan quedar implicados en la investigación del Tribunal Penal Internacional. Entonces, yo creo que por esa razón, esa fue una de las razones que habrá tenido la Corte. No hemos leído nada, hemos simplemente conocido las medidas originalmente anunciadas, pero no en detalle. Yo creo que esa es la razón por la cual no ha estatuido un cese de fuego, porque lo cual implicaría que si hay un cese de fuego y en el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos
levanta la mano con el derecho de veto y dice no vamos a cumplir ese fuego, vamos a hacer tal cosa, le hago una pregunta. ¿Quiénes de los otros miembros de seguridad del Consejo, quiénes de los otros miembros del Consejo de Seguridad se van a animar a acompañar una resolución a un Estado para violar una sentencia de la Corte Internacional de Justicia? Ninguno. Entonces, yo creo que para evitar eso, y segundo, para evitar quedar implicados que los aliados de Israel queden implicados en la investigación del Tribunal Penal Internacional, yo creo que ese es el punto, y por eso no está instrucción de cese de fuego. Bueno. Pero sí lo cercena bastante en términos de impedir, como primera medida, matar a civiles en el artículo 2 de la Convención del Genocidio, que vuelvan a la vida normal y levantar el bloqueo humanitario. Y tener en cuenta la Convención del Genocidio en relación con los palestinos que viven en Gaza. O sea, es muy contundente. Perfecto. Y es muy importante. Muy así importante, de todas maneras. Perdón, ¿la verdad? ¿Sí? Diga. No, estaba cerrando, concluyendo, pero usted quería concluir con una idea. La verdad es que este pronunciamiento ha sido... No, la verdad es que me resulta bastante fuerte y bastante importante. En materia de genocidio, hoy más temprano estábamos hablando con unos colegas. En el mundo hay 5 genocidios, 5 conflictos en nuestro momento, de los cuales 4 son genocidios. El genocidio de los Rohingya del 2019-2020, que fue juzgado en la Corte Internacional de Justicia. El supuesto genocidio de Ucrania con Rusia, que las audiencias serán el próximo miércoles, ¿no? Ucrania demanda a la Federación Rusa por alegación de la Convención del Genocidio. El caso de la demanda de los armenios contra Azerbaiyán por el genocidio del enclave Aystar. El cuarto supuesto genocidio sería esto. O sea, es una locura, pero en los 4 casos que he visto, estas fueron las medidas provisionales duras. Y solamente, le digo, sin haber leído, porque recién hemos terminado de escuchar, solamente este es el segundo caso donde estoy observando que ordena la obligación de los reportes, ¿no? El primero fue en Gambia, Myanmar, en el 2020. Y se ha prolongado durante 6 meses o casi 9 meses, creo que, la entrega de los reportes. O sea que estas medidas preliminares llegaron para quedarse por un tiempo, supongo. Ahora bien, ¿qué pasará en la cuestión de fondo? Bueno, la misma presidenta del tribunal dijo, esto no es preconcepto, ni estamos adelantando opinión respecto de la cuestión de fondo, ¿no? Claro, donde también van a jugar, tendremos que esperar un papel muy... Sí. No, muy importante además también las respuestas efectivamente que entreguen los propios estados involucrados en este caso a las primeras medidas provisionales. Exacto. Eso va a ser muy importante y, por supuesto, volver a reiterarle a la audiencia que este no es un pronunciamiento de fondo de la Corte Internacional de Justicia respecto de si se ha cometido o no, o se ha infringido o no la Convención para la Prevención contra el Genocidio, sino que efectivamente son medidas provisionales que se han tomado por parte de la Corte. Muchas gracias, Javier Ruiz, experto en Derecho Penal Internacional y cónsul, además, de la Corte Penal Internacional. Que esté muy bien y muchas gracias por el detalle y por ayudarnos a entender también las implicancias que tiene lo que hasta el momento ha sido pronunciado por parte de la Corte Internacional de Justicia. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía, que tenga un buen día, muchísimas gracias. Igualmente.